televisión esta persona ha interpretado a un doctor por muchos años, muchas temporadas tal vez, si fue una serie o muchas películas, y de pronto puede ser un actor muy reconocido, pero cuando la gente menciona su nombre, es más, no sabe ni siquiera cómo se llama, solamente reconoce al personaje a quien representa. ¿Alguna vez han escuchado a alguien así? O tienen en mente a alguien que tal vez no sabe ni cómo se llama, pero sabe que es un personaje de televisión que representa o algo, ¿no? Un doctor o algún otro personaje. Y de pronto las personas pudiesen estar tan ligadas a esa interpretación que de pronto en las calles pueden decir, ay, gracias, porque si es doctor salvas muchas vidas, ¿no? En el episodio fulano de tal salvaste a tal persona, qué padrísimo. Y las personas, al tener esa imagen de esa persona como actor y pensar que es doctor, pues empiezan a creer que es verdad. Pero supongamos que ese actor de pronto se encuentra en una reunión con otras personas y de repente alguien empieza a morir. ¿Quién quiere hacer el actor? ¿Quién que tenga la capacidad para ir y brindar los servicios necesarios? ¿Por qué no? Porque solo es un ¿qué? Solo es un actor. Su vida de apariencia, de fama, de prestigio, mucha gente sabe quién es, lo reconoce, han hecho maravillas en la televisión de lo que ha hecho, pero no tiene las facultades para ¿qué? Para poder actuar en el momento indicado. Y así como está esta ilustración, quiero que vayamos a la escritura en esta tarde, porque vamos a aprender que a veces como cristianos podemos encontrar a personas que interpretan el papel de cristiano. Y cuando viene el momento de mostrar el poder de Dios, que el hermano fulano ore, que el hermano fulano ayude, que el hermano fulano haga lo que necesitamos hacer, porque de pronto, ¿qué crees? No podemos mostrar el poder que Dios ha dado, porque solamente es una canción. Qué tremendo. ¿Estamos listos? Señor Jesús, damos gracias en este tiempo, en este espacio para poder congregarnos. Hemos alabado y bendecido tu nombre a través de nuestras palmas, de nuestros labios. Señor, damos gracias porque nos das la bendición de estar en comunión, Señor, en esta unidad como iglesia, como iglesia. Gracias porque nos llenas de gozo, Señor, al estar reunidos, Señor, para glorificarte, Señor, porque no es lo mismo hacerlo en soledad o en nuestra habitación que hacerlo en conjunto con tu cuerpo, con tu iglesia misma, Señor. Te agradecemos esta dicha tan grande, esta libertad que tenemos en nuestro país para poder hacerlo, Señor. Y Padre, en este tiempo que ahora hemos de disponer para que tu palabra saque, nos hable, nos instruya, nos redarguya, Señor, ponemos todo nuestro conocimiento, nuestra atención, Señor, quítate todo lo que nos esté mirando en nuestra cabeza, Señor, de tal manera que nuestra atención sea prestada a tu palabra, tengamos la disponibilidad, la disposición de entender lo que tu palabra dice, Señor. Quebranta nuestros corazones y danos la manera de reconocer que no solamente es vanas y que se las lleve el viento, sino es una obra de tu Espíritu Santo y al escuchar tu palabra misma tiene vida y es eficaz para convencer, para redarguir, no porque el hombre la diga, sino porque es tu palabra, Señor. Damos gracias por tu verdad, gracias porque nos permites conocerla, porque nos permites entenderla por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Y aquellos que aún, Padre, no tienen ese entendimiento, te rogamos por misericordia para con ellos, para que también les llames a tu presencia, para que ellos también puedan conocerte, Señor, y puedan tener en tus manos, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en esta ilustración que te comentaba al principio, de pronto podemos ver justamente que el crecer o el tener como esa vida en donde alguien puede vivir de apariencias o de copias de lo que otras personas están viviendo o experimentando, finalmente se corre un gran riesgo. Y un peligro central que exploraremos en esta tarde es el poder crecer en ambientes cristianos sin haber experimentado la transformación que solamente Cristo produce desde nuestro interior. Fíjense que es el riesgo o el ambiente en el cual nos encontramos, en donde solamente crecemos y nos desenvolvemos en lugares donde otros aplauden, otros oran, otros ayunan, pero mi corazón no ha sido transformado. Estamos en un lugar de sumo peligro,
que conforme pase el tiempo creeremos que somos cuando en realidad Cristo no ha penetrado en nosotros y nos ha transformado en la persona que Él desea que seamos. Mira, quiero empezar ahí en Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjate que en este pasaje del profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, nos advierte de una condición donde el pueblo de Israel había sido instruido en cierto conocimiento de Dios, conocía perfectamente las cosas, pero había una condición interesante en su corazón. Dice ahí, pero su corazón está lejos de mí. Y nosotros conocemos quién era el pueblo de Israel. Es el pueblo escogido de Dios. Pero cuando el profeta Isaías es enviado a ese pueblo para hablar la palabra de Dios, Isaías estaba experimentando una condición interesante en el pueblo, porque el Señor le manda a decir que ese pueblo que había escogido, ¿verdad?, se acercaba con su boca, con sus labios le daba honra, pero su corazón estaba distante. Y es una condición, fíjense nada más de quién, en dónde estamos centrando la atención. Era el pueblo escogido de Dios. Y bajo ese esquema, yo me remonto desde Isaías, ese problema permaneció latente hasta el tiempo de los fariseos. Fíjense que no se quitó del todo. Y llega el tiempo con los fariseos y el Señor arremete también contra ellos, llamándoles incluso sepulcros blanqueados. Porque sus obras y su apariencia era de hombres de piedad que buscaban seguir a Dios, pero en realidad su corazón no estaba en Dios, no estaba buscando a Dios. Y de esta manera, o esta advertencia que Dios hace a Israel, ¿verdad?, describe con suma precisión lo que puede ocurrir en cualquier generación. Se cita en Isaías, pero se vuelve a experimentar en el tiempo de los fariseos. Y hermanos, es algo que hoy en día también puede estar minando en las iglesias. Y fíjense que esta vida religiosa puede llegar a los labios, pero simplemente no es capaz de transformar nuestros corazones. Y vamos a entender cómo es que cómo se puede identificar y cómo esto se puede evitar si nosotros entendemos el verdadero propósito por el cual nosotros hoy en día somos hechos hijos de Dios. Y vamos a iniciar ahí en Mateo, continuamos en Mateo, vamos a ir a Mateo, acompáñenme, hoy nos vamos a detener un momento. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. ¿Quién me ayuda a darle lectura a estos 3 versículos? Mateo 7, 21 al 23. Fíjense, este pasaje de pronto puede ser perturbador, porque en este contexto las personas a las cuales el Señor Jesús cita o habla, dice que estas personas eran capaces de llamarle como Señor. Y el entender, el llamarle Señor, significa que aparentemente estas personas entendían que Él estaba por encima de ellos y que aparentemente estaban sujetos ¿a quién? A su autoridad. Le llamaban Señor. Es decir, si ellos entendían o escuchaban una instrucción de parte de Dios, aparentemente, ellos dirían, lo acepto, lo hago, obedezco, sirvo, produzco ciertas acciones. E incluso empezaron a manifestar acciones como profetizar, como echar fuera demonios, ¿verdad? Y en tu nombre hacer ¿qué? Muchos milagros. Obras que de pronto pudiesen aparentar y decir, en efecto, para mucha gente decir, este hombre es un hombre piadoso. Ese es un hombre que busca a Dios. Ese es un hombre que se va a ir al cielo seguramente cuando se muera. Y hermanos, lo interesante de esta palabra es que nos advierte y nos está diciendo que dentro de la iglesia, en cualquier generación y en cualquier tiempo, podremos encontrar este tipo de personas. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que empezar a decir, Señor, ten misericordia de mí,
Y te lo ruego de todo corazón que no sea yo aquel a quien tú mencionas en estos versículos. Aquel que crea que por acudir a una reunión, aquel que crea que por hacer ciertos servicios, aquel que crea que por hacer ciertas oraciones, aquel que crea que porque siempre ora cuando antes de comer por sus alimentos, cree que está cerca de Dios. Si su corazón realmente no le ha buscado, realmente no se ha rendido a Él de todo corazón, en vano es todo lo que aparenta en su vida aparentemente cristiana o religiosa. Y fíjense que algo importante, ¿cuántas personas buscan la religión como un medio para el cual satisfacer ciertas necesidades personales? ¿No? Encontramos a personas que aparentemente manifiestan piedad, haciendo ciertas acciones en diferentes áreas, pero al final su corazón solamente busca saciar su propio beneficio. Cuando nosotros, hermanos, entregamos nuestra vida a Cristo, tomamos una decisión. Y en esa decisión, y muchos de nosotros a veces podemos recordar los tiempos en que fuimos discipulados y demás, y nos tal vez hacían una alusión al trono de nuestro corazón. ¿Se acuerdan de la vida abundante? ¿Quién tomó vida abundante? Aquí alce la mano. Vida abundante. Bien poquitos. Fíjense que en la vida abundante se nos enseña y se nos instruye acerca de un trono, ¿verdad? Que está ocupado por ¿quién? En el mundo, ¿por quién está ocupado ese trono? ¿Por quién? Por nosotros, por nuestro yo, ¿verdad? Por nuestro yo. Y ese es el trono. Y cuando alguien ocupa un trono, todo lo que hacemos es para darle ¿qué? Atención a ese que está en el trono. En este caso, ¿nuestro quién? Nuestro yo. Pero dice que cuando conocemos a Cristo, es un cambio en donde el yo se quita, se baja del trono, y ahora ¿quién entra? Cristo a ocupar ese lugar. De tal manera que todo nuestro esfuerzo, que todas las acciones que nosotros vamos a buscar en esta vida, van a estar ligadas a satisfacer a quien ocupa el trono en nuestra vida. En la mañana daba un devocional y así hablábamos sobre la voluntad y poder conocer cómo tomar decisiones. Y hacía una reflexión que no había estudiado y que me vino así. Digo, gracias a Dios que llega esos tiempos así como un flashazo de Anis para escribir un libro. Y fíjense, yo les pregunto, cuando oramos por los alimentos, vamos a poner este escenario, les decía en la mañana. Cuando vamos a un lugar a comer, ¿qué nos ofrecen primeramente? No. Nos dicen el menú, ¿verdad? Nos dan el menú, porque el vaso te lo van a cobrar. Entonces, te dan el menú para que veas cuánto cuesta el vaso de agua. Pero lo primero que nos dan, ¿qué es? El menú, ¿no? Nos dan a ver qué gusta ordenar. Y ya después te empiezan a llenar la mesa de cosas, ¿no? Y yo les pregunto, como hijos de Dios, ¿en qué momento oramos? Cuando ya tengo el plato enfrente, después de que pedí lo que yo quería. Fíjense la actitud bien cristiana. Y me llevó a reflexionar en lo siguiente. Oramos para que después de que yo haya elegido mi decisión, el Señor la bendiga. O sea, Señor, yo ya elegí estos camarones bien ricos, ahora oro para que me los quites de cualquier mal, pero yo ya elegí primero qué comer. Y les hacía una alusión al tiempo de Israel cuando estaba en el desierto. ¿Se acuerdan cuál fue el alimento que Dios les dio primero? Un maná. ¿Y de dónde venía ese alimento? Del cielo. Dios les dio un menú a escoger. ¿Qué hizo Dios? Sin preguntarles, les dio, porque Él en su sabiduría sabía que era lo bueno para ese pueblo. Sabía que el maná era nutritivo, que el maná tenía aminoácidos, minerales, proteínas, azúcares, todo lo necesario para que pudieran subsistir en el desierto caminando y caminando y caminando. Tenían todo lo que necesitaban a través de unas simples hojuelas que caían ¿de dónde? Del cielo. ¿Y quién se los dio? El Señor. Luego, el pueblo se olvidó de quién y de cómo se lo había dado el Señor. ¿Y qué pidió? Carne, porque querían carne. Fíjense que el Señor también en su sabiduría escogió una buena carne para darle, la codorniz, y es buena y todo. Pero el Señor les manda la codorniz, pero les da una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia de haber pedido esa carne? Llegaron a comer tanta carne que se les salía por la nariz. O sea,
Fíjense que el pueblo ya no comía porque estuviera hambriento, porque eso no es cierto. El Señor con el maná lo sostuvo. Entonces, uno diría, aquel que no conoce la provisión de Dios, diría, pues se atascaron porque pobrecillos, con unas hojuelas de maná, ¿cómo iban a vivir? Entonces, es lógico que llegó la carne y devoraron, ¿no? Pero no era la condición del pueblo. Devoraron y se atascaron de carne por la condición de ¿quiénes? De su corazón. De su corazón. El Padre sabía qué darles, pero ellos no quisieron lo que el Padre les daba y entonces tomaron esa decisión. Y yo les decía con respecto al menú, oye, y si oramos, Señor, aquí está el menú, guíame por el alimento que sea propicio para mi cuerpo, que sea suficiente y que sea necesario. Otra cosa sería. Pero no, oramos después de que he decidido, o sea, satisfacemos nuestro yo, porque es lo que me gusta, y después le decimos al Señor, ahora bendícelo. Es como un joven o una jovencita que va a buscar novio o novia para casarse. Señor, me gusta ahora bendícela, que sea buena para ti. Es como al revés. O elegimos un trabajo, ¿no? Señor, ya escogí este trabajo, me gusta, ahora bendice que sea bueno. O compré el carro, la casa, o todas las decisiones donde nuestro yo va primero y después le decimos al Señor, Señor, ya la regué. Buena o mala sea mi decisión, ahora tú bendícela. Híjole. Y fíjense que en este escenario, cuando entendemos que ahora mi vida el Señor está en el trono de mi corazón, tengo que entender que todo lo que hago, todas las obras, todo mi interés, toda mi intencionalidad en esta vida, debe estar ligada hacia darle la gloria a ¿quién? A Él. Porque Él es el que está ¿en dónde? En el trono. ¿De dónde? De nuestro corazón. Y lo cantamos, lo oramos, lo entendemos, pero cuando vamos a vivirlo, tal vez sea otra cosa, tal vez sea otra condición. Y entonces dices, ¿de qué sirve que sepas si no vivimos lo que decimos conocer? Y fíjense que en este pasaje en Mateo, nos dice que estos hombres empezaron a recriminar, ¿no? Oye, Señor, queremos entrar allá a tu reino y mira lo que hemos hecho por ti, mira lo que hemos hecho en tu nombre, danos cabida en tu reino. Pero el Señor les dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. ¿Sabes? Me figura a estas personas que solamente pedían para sí mismos lo suyo y lo suyo y lo suyo, y después nombraban a un Dios al que no conocían para que buscaran cierta bendición. Pero si en verdad hubiesen conocido a Dios, el Señor hubiera dicho, sí los conozco porque me clamaron en cada necesidad, porque me buscaron en cada confusión en sus momentos difíciles, porque yo tenía una comunión con ellos y sabía comunicarme con ellos. Entonces sí los conocía, porque su corazón estaba cerca. Pero el Señor dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. Es decir, que desde antes de que empezaran a hacer esas acciones, dice el Señor, esas acciones no provinieron del fruto de mi espíritu en ellos, sino fue de una acción imitada por aquellos que sí tenían ese fruto. Nos convertimos como en esos imitadores de hombres de piedad, pero al final nuestras obras, si solamente somos imitadores, finalmente serán obras de maldad, porque no vienen de un corazón genuino entregado al Señor, para que Él sea nuestro Señor como tal. Y fíjense que aquí esta parte de relación íntima y profunda con el Señor no se basa solamente en un conocimiento intelectual. Todos aquí presentes podemos saber y entender que hay un Jesús, pero ¿cuántos podemos conocerle a Él? ¿Cuántos podemos decir, y en verdad yo conozco a Jesús? Fíjense que esta relación o esta entrega mutua, ¿sí? O sea, imagínense a un joven, pregúntenle a un joven, ¿por qué oras? ¿Por qué oras, joven? Y el joven tal vez pueda decirte, porque se debe hacer, ¿no? Soy cristiano. Y hermanos, ese tipo de respuestas inmediatamente nos debe de partir el corazón. Porque el joven no ha entendido o no ha encontrado una verdadera relación ¿con quién? Con Jesús. Y esa es como una forma de monitorearnos. Inclusive no te preguntes por un joven, a un adulto de muchos años de tiempo en la iglesia, puedes llegar y preguntar, ¿por qué oras? Y a veces podemos encontrar a personas que con muchos años, con la Biblia en mano, pueden decir, porque así se debe hacer, así me lo enseñaron desde chiquito.
Y entonces la pregunta es, puedes orar, puedes hacer muchas cosas, pero en realidad no hemos conocido a Jesús. Y fíjense que esta parte, podemos ver varias circunstancias en donde de pronto podemos ver las condiciones. Imagínense a un empleado que trabaja en la casa de su señor y el empleado tiene, bueno, el dueño de la casa tiene un hijo y al empleado. Y los dos hacen las mismas cosas. La única diferencia es que a uno le pagan y el otro lo hace por amor ¿a quién? A su padre, porque es su padre. ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a ir después de un cierto tiempo? El empleado. ¿Y quién va a permanecer? El hijo, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho por amor ¿a quién? A su padre. Pero el empleado, tarde que temprano, en alguna circunstancia que no le parezca, va a tomar la decisión ¿de qué? De abandonar ese lugar. ¿Y cuáles serían las pagas espirituales de alguien que solamente imita la piedad de otros? ¿Cuáles serían las pagas espirituales aparentes? ¿Qué sería una paga de aquel que solamente está imitando? Te lo voy a poner así. Tal vez por gracia de Dios se sanó, pero es una gracia para todos. Tal vez por gracia de Dios tuvo para comer. Tal vez por gracia de Dios tuvo un trabajo. Tal vez por gracia de Dios tuvo muchas circunstancias que también los hijos tienen. Pero cuando vienen los momentos de adversidad, como no le pareció la forma en que ahora ha recibido el pago, el empleado decide, yo ya no permanezco en este lugar, porque no me pagaste como debías pagarme. Pero en cambio el hijo, aun y cuando no recibe el pago, él permanece porque sabe quién es su padre. Y aunque las circunstancias sean difíciles, permanece en la casa porque él es ¿quién? El hijo. Así también nosotros con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas personas, por gracia de Dios, reciben lo de muchos, pero cuando vienen los momentos de aflicción reales en su vida y no reciben lo que él esperaría, decide entonces abandonar lo que antes decía, cuidar y salvaguardar y predicar y hacer muchas cosas, porque dejó de recibir la paga como la que estaba esperando. Y fíjense que cuando Dios no paga según las expectativas de la gente ¿qué hace? Se va. ¿Cuántas personas así en esos lugares vacíos? Ponte a pensar en esas personas que han estado aquí, que cuando Dios no les pagó como ellos esperaban, simplemente dijeron, ahí no está la verdad, ahí no está Dios. Dios no me quiere, los hermanos son estos, los hermanos aquellos me abandonaron. Que Dios nos guarde nuestros corazones, hermanos, con o sin iglesia, que con muchas cosas, centrémonos siempre en el Señor. Nosotros, aún volteándonos a ver, hermanos, nosotros vamos a fallar muchas veces, infinidad de veces, vez tras vez. Por eso la Escritura nos dice, puestos los ojos ¿en quién, hermanos? En Jesús, autor y consumador de nuestra propia fe. Hermanos, cuando el Señor de pronto dices, yo, aunque no reciba un pago de acuerdo a mis expectativas, no lo voy a esperar porque ahora el que está en el trono de mi vida es Jesús. Ya no estoy yo. Ya no estoy bajo mis propias expectativas de existencia humana, sino bajo la gracia que Dios quiere darme en mi existir. Y fíjense que Pablo advierte a Timoteo justamente sobre esta epidemia espiritual que tal vez podemos vivir y experimentar en estos últimos tiempos. Mire, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. 2 de Timoteo 3, 5. Me voy a ir un poquito antes, desde el 1 Dice 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa? Que el trono, ¿quién lo ocupa? Él mismo, ¿sí? Mi yo primero y después lo que se pueda. Dice avaros. ¿Por qué avaros? ¿Qué es un hombre avaro? Que quiere más para sí, cuestiones materiales. Justo hago un paréntesis, estaba viendo acá un tema de alimentación y veía la noticia y decía que en Estados Unidos se crea un medicamento para el control de obesidad
y llegó a crecer tanto que el 10% de la población obesa en Estados Unidos ya lo consume. Y todo parecía normal. ¿Y de qué creen? Una empresa que se encarga de hacer de estadísticas se dio cuenta que a partir de que ese 10% de la población obesa en Estados Unidos pues adelgazó, dejó de comer más de lo que tenía que comer. Entonces se dieron cuenta que la persona obesa, ¿por qué es obesa? Porque come de más. No come para saciar lo que necesita, come con avaricia. O sea, su estómago, imagínense el estómago así, dame más. Oye, pero ya tienes, dice el cerebro, ya, oye, estás lleno, tú dame más, está bien rico. No lo va a tirar, no se va a desperdiciar. Y entonces empezamos a engordar, ¿por qué? Por la avaricia de nuestros estómagos. Y nuestro estómago empieza a decir, dame más, aunque ya estés lleno. Dame más, aunque no lo necesites. ¿Me explico? Entonces, somos avaros del estómago. Entonces, un obeso es una persona avara del estómago. Y dice, vanagloriosos. Y aquí viene la otra parte. ¿La vanagloria qué es? Fíjense, son amadores de sí mismos, o sea, que piensan solamente en ellos, avaros, empezamos a ver más gorditos en este tiempo. ¿Vanagloriosos qué es? Ahí les voy a poner dónde está. A ver si han visto esta imagen ahí en su casa. Todavía, bueno, ya casi, pero no me toca todavía, pero están así. ¿No? Y con la cara tapada, medio ojo y los... ¿Qué es eso? Vanagloria. Vanagloria. Y los subo a ver cuántos likes alcanzo. Y se emocionan y se estresan los jóvenes porque ya le dieron like y no me han dado like y se ponen depres. O ya tiene muchas vistas, o ya tiene muchos followers, o ya tiene infinidad de cosas. Miren las noticias de un grupo que vino aquí al estadio GNP. Multitudes, hermanos, multitudes de jovencitas y jovencitos así. ¡Ah! Llorando y aclamando sus ídolos coreanos. Infinidad de gente. Y dices, al final es ¿qué? Vanagloria. Vanagloria. Y fíjense que en esta parte dice, y habrá tiempos, ¿no? Ya los tenemos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de... Y fíjate, todo lo anterior se ve bien feo. Lo más feo, hermanos, es que te dice, aún y con todas esas cosas, ¿qué crees que logran hacer estos hombres y mujeres? ¡Ah, qué barbaridad! O sea, que por dentro tienen todas estas cuestiones, pero van al templo, se congregan y leen la Biblia y van a muchas cosas como los demás cristianos. ¿Aparentan qué? Piedad. O sea, hubiera estado padre, ¿no? Que nada más lo hubiera dejado allí, dices, pues tiene sentido, pues la gente sin Cristo hace eso. Lo más interesante de esto es que, juntando todo lo anterior, dice, ¿qué crees, hermano? Están entre los tuyos. Son hombres, son mujeres que aparentan piedad. Pero luego dice, pero negarán la eficacia de ella. Es como aquel doctor que te decía al principio, que aparenta ser doctor, la gente le adula porque hace muchas cosas, pero cuando viene el momento en que ejerce el poder que hay en ellos por el medio del Espíritu Santo, nada más no puede. Si te aparece un endemoniado, ¡ay no, qué miedo! A ver quién viene a orar porque yo no puedo. Como si no tuviéramos el Espíritu Santo. ¡Ay, tengo esto, tengo aquello! ¡Ay, no puedo hacer un ayuno, no puedo orar, no puedo interpretar la Escritura, no puedo entender qué dice! ¿Dónde está el poder que mora en ti a través del Espíritu Santo? ¿Sí te das cuenta? O sea, abandonamos el poder que nos dio el Señor por medio de su Espíritu porque no tenemos, ¿qué dice aquí? Negamos la eficacia de ella porque no tenemos el poder para manifestar el poder del Espíritu Santo. Y el Señor nos dice algo importante. ¿Qué tenemos que hacer con esta gente? A estos evita. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjense que la piedad genuina debe ser eficaz.
¿Y cómo sabemos que la piedad genuina es eficaz, hermanos? Porque cambia el carácter, porque produce fruto, porque transforma nuestras relaciones. Hermano, si tú en tu vida espiritual, cada vez que reflexionas y meditas en la palabra, el Señor te dice, mira qué ingrato eres, mira cómo te equivocaste. Dices, gracias Dios, porque me permites ver mi maldad y me das la oportunidad de corregirla hoy, mañana y cada día hasta que tú vengas. Pero hermano, cuando de pronto te la llevas y dices, yo estoy bien, yo soy bueno, no soy tan malo, aguas, porque no está pasando una transformación ¿en dónde? En nosotros. ¿Quién es bueno, hermanos? ¿Quién es bueno? ¿O quién no es tan malo? ¿Cuántas cosas le tendríamos que decir al Señor? Señor, examina mi corazón para ver qué obras de maldad encuentras y muéstramelas para arrepentirme, para avergonzarme y apartarme de ellas. Todo el tiempo. Hermanos, cuando alguien porta la forma sin el poder, la señal más clara es que con el tiempo sus luchas no producen crecimiento, sino amargura. Aquí va la clave. Cuando alguien solamente porta la apariencia de piedad, pero no tiene el poder, la eficacia de la piedad en ellos, ¿qué va a producir? Amargura. Le voy a poner un ejemplo. Ay, mis hermanos de la iglesia ni hicieron esto por mí. Ay, se pasan. Yo voy a leer la Biblia en mi casa. Yo voy a ver mi video de tal otra iglesia. ¿Me explico? ¿Y qué se llama corazón? Amargura. Ya van tirando por donde se pueda. La van esparciendo porque es lo que han cosechado. Amargura. Porque solamente han imitado la piedad, pero no han sido transformados ¿en dónde? En su corazón. Porque el que ha sido transformado, hermano, entiende que si mi hermano cae, no voy a caer con él, sino al contrario, tengo que fortalecerme para ayudarle a levantarse. ¿Me explico? Si alguien está fallando, ¿qué tengo que ir a hacer? Me acerco y confronto porque le amo y nos exhortamos mutuamente. No es la excusa perfecta para entonces yo también salirme. Hermano, también acumula resentimiento y eventualmente un alejamiento. Ya no los vuelves a ver. Y es algo paulatino. Es algo paulatino. Empiezas a decir, ya no vienen, platicas y de repente empieza a brotar amargura, resentimiento y después cuando menos lo pienses, simplemente ya no están. Fíjense que el corazón es la raíz justamente de todo. Proverbios 4:23. Vamos a Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, el corazón no solamente es un asiento para nuestras emociones, sino es el centro de la voluntad, de nuestra identidad profunda como personas en Cristo. Y fíjense que cambiar una conducta sin que se cambie el corazón, simplemente caemos en una hipocresía. Si cambiamos solamente una conducta, cuando el corazón no se cambia. En la semana tuve un problema con una madre de familia. Y llegaba y decía, es que mi hijo le tiene miedo y terror, maestro. No puede estar con usted, le está haciendo algo, lo está dañando. Y bueno, el joven lloraba enfrente de su mamá y pobrecito, ya grandote, muchachote. Yo sí, está bien, ya lo traumé. Y entonces ya cuando me toca hablar, digo, oiga señora, si su hijo tuviera miedo, ¿no entraría al salón de clases pisando las butacas por encima de todos los compañeros? Porque es una falta de respeto. Y se queda callada. Y entonces empieza a decir, bueno, es que mi hijo se comporta de maneras diferentes. En la casa es uno, con sus amigos son otro, y seguramente sus amigos aquí lo influencian a hacer eso. Y ya no seguí platicando al respecto. Pero fíjense que algo importante aquí, cuando lo relacionaba con esta circunstancia en la Escritura, dice que del corazón mana la vida, de las intenciones del corazón, de las apariencias y de adoptar las formas de los lugares en donde nos encontramos, hermanos, es un riesgo que no nos podemos permitir como hijos de Dios. Porque, hermanos, ¿en cuántos núcleos nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana?
¿Cuántos núcleos tienen? A ver, traten de hacer una introspección. Y no, pues si yo nada más de la iglesia a mi casa, pues nada más tienes 2, tu casa y aquí. Pero si vas a trabajar, 3. Y si vas a trabajar y vas con los directivos y los supervisores y luego el empleado, pues ya le va subiendo, ¿no? O los que trabajan en cualquier otro lugar. ¿Cuántos grupos de diferentes personas tienes en tu alrededor? ¿Imaginas que te tengas que adaptar a cada grupo para cambiar tu personalidad y adaptarte a cada uno de ellos? ¿Qué tipo de personas seríamos? Y es un gran riesgo. Por lo tanto, el Señor nos manda a ser íntegros y decir, lo que somos en Cristo, lo reflejamos ¿en cuántas partes? En todas las partes. Y ese es el reto, hermanos. Ayer el pastor hablaba acerca de esa apariencia, ¿no? El hombre tiene el cuidado de tratar de salvaguardar su imagen ante ciertos grupos sociales. Pero nosotros tenemos que entender que si el Señor nos ve, donde quiera que nos encontremos, a Él es el único que tenemos que agradarle. Solamente a Él. Por lo tanto, toda apariencia de piedad se va a ir de nuestras vidas si no nace del corazón. Me conozcan como soy, pero ojo, no te agarres también de eso para hacer lo que no. Si ves que algo no está siendo conforme a la voluntad de Dios, no vas a decir, pues así soy, y así nací, y así me voy a morir. No, entrégale a tu vida a esa condición de tu corazón, porque también tiene que ser cambiada. Qué bueno que no eres hipócrita, pero entrégale tu vida porque necesitas cambiar esa área de tu corazón. Sí, el Señor te escogió por su gracia, pero Él quiere que seas formado en alguien que refleje a Cristo. ¿Me explico? No nos engañemos diciendo, si el Señor me escogió así, pues que me aguante como me escogió. No es cierto. Tenemos que ser transformados y llevados ¿a qué? A la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Y quién de nosotros necesita cambiar? A ver, alce la mano, hermanos. ¿Quién necesita cambiar su carácter? Todos necesitamos. Desde el más joven hasta el más longevo de esta congregación, necesitamos cambiar el carácter. O sea, te acercas al hermano más longevo de la congregación y le ves tus faltas y dices, uy, no. Si el hermano con tantos años tiene que cambiar, ¿qué me espera? Pues así es esto, hermanos. Todos estamos en igualdad de condiciones mientras el Señor no venga por nosotros y nos arrebate. Todos, sin excepción, necesitan. Nicodemo, hermanos, hombre de la ley, estudioso, catedrático, intelectual, conocía todo y aún así tenía que nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que el Señor nos habla a nuestro corazón? Fíjense, la vida cristiana, hermanos, exige un negarse a uno mismo de una forma constante. Fíjense que el Señor Jesús, cuando empezó a llamar, jamás ocultó lo que implicaba seguirle. En una sociedad, imagínense, donde los rabinos competían por tener el mayor número de discípulos, ¿verdad? Enseñando cosas atractivas, Jesús hacía lo contrario. Jesús se establecía en condiciones que alejaban a los superficiales y atraían solo a aquellos que estaban verdaderamente comprometidos. ¿Te imaginas el ministerio de Jesús enfocado a la audiencia? Le hubiera dicho al joven rico, no importa, usa tu dinero para hacer promoción a nuestra campaña. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús al joven rico? Ve y vende todo y vente conmigo. ¿Te das cuenta? Cuando en aquel tiempo había muchísimos otros maestros que querían tener más discípulos, el Señor decía, yo quiero que me sigan aquellos que están dispuestos a negarse a quienes, a sí mismos. Aquellos que en verdad están dispuestos a negarse a su propio yo. Imagínate que de pronto cambiáramos la esencia de esta congregación. Creciéramos tanto porque empezamos a dar una enseñanza tan atractiva que empezáramos a abarrotar todo este espacio. Y creciéramos en número, hasta el punto en que de pronto tuviera que haber, no sé, reuniones tipo célula, porque ya el predicador ya no sabe ni quién está hasta allá sentado. Si aquí a veces ni nos conocemos. Imagínate una iglesia de miles de personas. Yo te pregunto, ¿qué buscaría esa persona? ¿Comunidad, comunión? ¿O solamente satisfacer un deseo de que con que me congregue estoy bien? Si estando en una iglesia chiquita podemos encontrar intenciones del corazón similares, pensando que solo porque me congrego estoy bien, ¿te imaginas en un lugar más grande? ¿Y te imaginas el ministerio de Jesús famoso por apariencias en vez de verdad?
Si de por sí el poder de Dios para sanar, para hacer milagros, daba una evidencia de que Él era el Hijo de Dios, aún así la gente no era capaz de comprender el poder de la transformación, sino hasta que vino ¿quién? El Espíritu Santo, para revelarles la forma en la cual tendríamos que vivir. Y fíjense que esta parte mira, vamos a Lucas, vamos a encontrar ahí lo que les decía el Señor Jesús en Lucas 9. Lucas 9. Nueve 23, por favor. ¿Quién me ayuda? Lucas 9:23. Fíjense, menciona tres cosas: negarse a sí mismo, tomar la cruz y ¿qué más? Seguir. Fíjense que esto no es un evento único, son eventos separados. Y empezamos con ¿quién? Negarse a sí mismo. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Fíjense que hablaba con unos amigos y me llamaba la atención, justamente parte de este mensaje es en ese sentido. Y decían, una joven oraba por algo por lo cual luchaba, pero como oraba tanto y Dios no contestó, decidió entregarse a su deseo, porque si hubiera sido la voluntad de Dios, se lo hubiera quitado. Ese es el pensamiento. Fíjense que es un pensamiento muy recurrente. Si Dios hubiera querido en su voluntad, pues me quita esto y párale de contar. Como no quiso, pues entonces me entrego. Y yo quiero seguir con Dios. Pero como Dios no me lo ha quitado, entonces yo me entrego. Porque Él si quisiera, lo pudiese hacer. Este es un ejemplo de todo lo contrario a lo que el Señor Jesús nos dice. Nos dice, niégate a quién. Y el negarte a ti mismo significa, hey, tú vas a tener un deseo en tu corazón ferviente por algo, pero como me vas a seguir a mí, tu deber es negarte a ese deseo. Ay, ¿sí te das cuenta? Imagínense a esto. ¿Creen que negarse es fácil? ¿Creen que negarse es fácil? Y fíjense este pensamiento, ¿no? Que va ligado. Imagínense a un joven, un varón. Y en su deseo y en su concupiscencia es atraído por masturbarse. Y ora y ayuna y lucha y pelea porque, híjole, es un deseo que nace del corazón. Y dice, tengo que negarme a mí mismo. ¿Qué tendría que hacer esta persona? Ante ese estímulo que nace de su carne y lo tiene ahí. Se va a morir teniendo ese deseo, es hombre. ¿Qué tiene que hacer constantemente? Negarse a sí mismo. Y la oración no va, Señor, quítame este deseo. No, porque el Señor dice, tienes que aprender a negarte a ti mismo. La concupiscencia la vas a tener hasta que te transfigure, hasta que seas otro en otro cuerpo, en otro tiempo. Y mientras en esta vida, ¿qué tengo que hacer? Negarme. Oye, bueno, no es masturbación, es chisme. ¿Qué tengo que hacer con aquí lo tengo unas ganas de ir de chismoso. ¿Qué tengo que hacer? Híjole, niégate, ¿te va a costar? Sí, te va a costar. ¿Tienes amor al dinero? ¿Qué tienes que hacer? Me niego a mí mismo. Y ponle el nombre de lo que tú quieras. Cada concupiscencia de lo que cada uno tenemos, todos sin excepción en este lugar tenemos una concupiscencia a la que cada día tenemos que decirle no. Todos sin excepción. No hay ni uno solo que no tenga pensamientos impuros o cosas ligadas a nuestra carne. Todos sin excepción. El más santo que tú quieras ver tiene una lucha que vencer. Y el primer mandato del Señor, ¿cuál es? Niégate a ti mismo, porque tú ya no estás en el trono, porque tu yo te va a estar demandando, dame dinero, dame fama, dame placer. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Me niego, porque no es agradable a Dios. Y luego dice, fíjense, si es difícil negarse constantemente, ¿cuántas veces hay que negarse? A veces podemos llegar con esta lucha de, ay Señor, qué pecador soy, si ayer me negué y otra vez vuelvo como la puerca al vómito y todas estas cosas. No, hermanos, ten cuidado. Una cosa es la práctica continua del pecado y otra cosa es la negación de la concupiscencia que hay dentro de nosotros. La concupiscencia va a estar latente y va a ser recurrente
Y tal vez va a ser lo mismo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Negarnos a eso. Si el Señor, y fíjense que estas concupiscencias son muy diferentes. Para unos puede ser el alcohol, el vino. A otros le pones vino y no le pasa nada. No siente una atracción. A otros le pones lo que quieras y se deshace por quererlo, pero otro ha tenido victoria en eso. Entonces tenemos que entender aquellas cosas en las cuales tengo que negarme, porque después dice, tome su cruz cada día. ¿Y qué significa tomar la cruz, hermanos? Hermanos, era la ejecución, implicaba morir a nuestra propia agenda, a nuestro propio yo, de una forma que constante. Y cuando morimos a nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice el tercer punto, seguir. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo, todo el tiempo. No podemos culpar a Dios de que las concupiscencias que tenemos, Él nos las pone. ¿Es nuestra qué? Nuestra carne. Y no es su voluntad que nos sometamos a esas concupiscencias. Porque el Señor nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y si no tenemos fuerzas, ¿quién nos las va a dar? El Espíritu Santo que mora ¿en quién? En nosotros. Porque ahora podemos vencer ¿a quién? Al pecado. ¿Sí te das cuenta? Ya no estamos solos, porque ahora es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y fíjense que Pablo describe lo que significa esta entrega, hermanos. No es una pérdida, sino una sustitución. Nuestro yo, con sus limitaciones, con su corrupción, debe ser reemplazado por la vida en Cristo en nosotros. Mira, les leo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que hago ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que cuando dice ya no vivo yo, está aniquilando completamente su personalidad. Dice, mi personalidad, así como era, tiene que someterse ahora al señorío de Cristo. Y por lo tanto, la personalidad con la cual me derramé a los pies de Cristo, tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Fíjense cómo está el mundo tan arrevesado. Las relaciones tóxicas donde dos jovencitos se unen para estar novios, sus personalidades empiezan a cambiar porque la chica le dice una cosa, el chico le dice otra cosa y empiezan a cambiar su personalidad. Pero llegan a los pies de Cristo y entonces luchan porque no quieren cambiar su personalidad. ¿Qué cosas, no? Con quien deben cambiar su personalidad no lo hacen y con quien no lo deberían, lo hacen. Hermanos, tenemos que entender que aún Pablo, ¿verdad? Con su intelecto, con su pasión, con su historia, él entendía algo importante. Ya no tenía sus propios proyectos ni sus propios propósitos, porque ahora Cristo vivía ¿en quién? En él. Pablo es el ejemplo claro. Era perseguidor ¿de quién? De la iglesia. Su objetivo era, como fariseo, era perseguir la iglesia, callarlos, sentenciarlos y matarlos. Conoce a Cristo y ¿qué pasó con su existencia? Cambió por completo. No era el mismo, ni en su forma de pensamiento, ni en lo más mínimo. Su meta fue totalmente diferente. Hermano, si ya llegaste a los pies de Cristo en la vida adulta y tu vida no ha cambiado, tendrías que recapacitar. Tal vez estás imitando a los cristianos. Si tu vida, tu conducta, tus palabras, tu pensamiento, tus metas y tus objetivos sigue siendo lo mismo que el mundo y no hay diferencia, déjame decirte que tal vez seas solamente un imitador. Un imitador, que por gracia de Dios has tenido trabajo, bendición, sanidad, muchas cosas, pero tal vez simplemente seas un imitador. Y hermanos, tenemos que estar convencidos, porque si estamos convencidos de que el poder del Espíritu Santo obra en nosotros, también tenemos que darle a Él la eficacia de que nuestra vida está siendo transformada. Amén. Y fíjense que esta parte es tal cual, ¿no? No podemos servir a dos señores y decir, puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto. Tenemos que definir cuál es nuestra meta en nuestra vida. Y fíjense, podemos entender también que al final de todo esto, el fruto va a revelar si la entrega de nuestros corazones en verdad es real. Fíjense, Mateo 7:17 nos dice, se los leo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Hermanos, la identidad de un árbol aquí no se determina por sus hojas, sino ¿por qué? Por su fruto. Por su fruto. Yo les pregunto, ¿un árbol artificial podría dar fruto?
aunque tenga hojas iguales. Aunque tenga hojas iguales. Por eso es importante que seamos probados, hermanos, porque en la prueba podemos decir si realmente era el empleado o soy el hijo que permanece. Porque en la prueba, cuando no recibimos lo que nuestras expectativas demandan de Dios, entonces claudicamos. Hermanos, cuando entendemos todo esto, podemos entender cómo el Señor obra y transforma mediante el Espíritu Santo, no mediante el esfuerzo propio. Hermanos, el centro de este mensaje o de este llamado es: no te esfuerces más, sino depende de la gracia de Cristo. No se trata de que te esfuerces más por ser mejor cristiano. Ya voy a leer más la Biblia, ya voy a ayunar más, ya voy a comprometerme más con el ministerio. No, no te esfuerces. Depende de quién. De Cristo. Y cuando dependas de Cristo te va a dar entonces el esfuerzo y van a ser natural. Ya no va a ser forzado. Todo lo que querías hacer, pero ahora porque nace de tu corazón, porque el Señor lo puso ahí. Lo puso ahí. Y entonces es como lo que te decía, el hijo, ¿por qué hace las cosas? Porque ama al padre, sin una expectativa de un pago. ¿Sí? Entonces, no corramos y no queramos alcanzar, sino dependamos de la gracia de Cristo. ¿En dónde? En nuestros corazones. Y examinemos esa entrega, si es una entrega genuina y completa de nosotros, si nuestros corazones realmente están rendidos o solamente son rendimientos religiosos en una vida de apariencias. Mira, Jehová, 1 Samuel 16:7 dice la Escritura: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? El corazón. Ayer el pastor citaba justamente este pasaje, ¿no? Samuel, ¿qué esperaba? Lo que el ojo veía, pero el Señor, ¿qué examinó? El corazón. Así igual de nosotros, hermanos, no procuremos hacer cosas si nuestro corazón realmente no está entregado ¿a quién? Al Señor. Y ese es el mejor de los llamados, hermanos. Que realmente, que podamos realmente decir: Señor, cambia los corazones, transfórmalos, tócalos, para que realmente den testimonio de que somos tus hijos. Sometámonos a un verdadero señorío de nuestro Señor, confiando y estando seguros en el control de nuestras vidas. Y esta promesa para quien se rinde de verdad, hermanos, fíjense, dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Y a veces, hermanos, cuando no encontramos esa abundancia, no es porque no haya llegado tal vez, sino tal vez porque no hemos abierto los ojos para entender lo que Dios realmente está haciendo en nuestros corazones. Y la abundancia no es cuestión material, hermanos. La abundancia que el Señor promete va en otro sentido. Y lo material viene después de lo espiritual. Esa es la abundancia que tendríamos que anhelar o conocer. ¿Cuánto conozco realmente al Señor Jesús? Ahí viene la abundancia. ¿Cuánto realmente le conocemos? ¿Cuánto realmente entendemos su palabra? Ese es el anhelo de nuestros corazones, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, ¿han entregado su corazón o solo sus hábitos? ¿Qué han entregado al Señor? ¿Su corazón o sus hábitos? Y es importante, hermanos, que tengamos ese cuidado. Hay un riesgo real y silencioso. Seguir creciendo, conociendo a personas que viven para Cristo, podemos imitar, que podemos aprender las canciones, las costumbres, comenzar a imitar todo lo que hacen, pero nuestro corazón no ha sido transformado. Pidámosle al Señor: Señor, examina nuestro corazón. Si realmente has llegado a mi vida, te he recibido como mi Señor, permíteme que mi vida dé testimonio constante de esa lucha, de esa negación, de ese tomar mi cruz y de seguirte a pesar de que no recibo lo que mis expectativas tienen, porque ya no soy yo en mi trono, eres tú en el trono de mi vida. Oremos. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, reflexionar primeramente, Señor, para entender que a través de tu palabra somos exhortados. Y damos gracias, Señor. Damos gracias porque tu obra de salvación, Padre, tiene poder para con nosotros. Y si te hemos confesado y hemos entendido que tú eres nuestro Señor, Señor, te rogamos, Padre, que nuestra vida misma dé testimonio de ese llamamiento, Señor, que dé testimonio de esa decisión. Padre, si hay algún hijo pródigo aquí, Señor, Padre, permítele regresar a tu camino, Señor. Si de pronto ha caminado solamente aparentando y dejando una vida entregada a ti con sinceridad, con propósito, Señor, yo te ruego que toques su vida
Que tú le hagas ese llamado nuevamente, Señor, y que pueda reconocer, Señor, que no solamente es por imitación, sino que sea una verdadera entrega para conocerte, para escucharte, para estar dispuestos a entender tu voz, Señor. De tal manera que podamos sentir tu presencia, de tal manera que podamos entender, Señor, que tú nos hablas de verdad, de que tú nos guías, de que tú nos instruyes, de que tú nos cuidas, de que tú nos proteges, Señor. Padre, te ruego por aquellos, Señor, que solamente han vivido con una vida de imitaciones, Señor. Yo te ruego que tú hables a sus corazones, que tú les llames como tus verdaderos hijos, Señor, y que puedan entregar su vida y su corazón a ti. Que, Padre, ellos puedan depender de ti por sobre todas las cosas, Señor. Que sus planes, que sus sueños, que sus anhelos, Señor, sean, Padre, entregados a ti para que seas tú quien guíe cada uno de sus corazones, cada una de sus vidas, Señor. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para poder negarnos a nosotros mismos en cada concupiscencia de nuestra carne, en cada obra de nuestra carne manifiesta, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos día tras día, las veces que sea necesario, Señor. Pero no podemos hacerlo todos, solos, necesitamos el poder de tu Espíritu en nosotros. Aumentanos, Señor, esa fe, Señor, para poder entender, Señor, que en ti está nuestra vida depositada, Señor, que tú tienes el control de cada uno de nuestros pasos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor, a ser más esforzados en tu palabra, Señor, para entender, Señor, que tu gracia nos ha sido dada, Señor, y que ahora tenemos una responsabilidad de ser santificados, Señor, de crecer en santidad, Señor, de negarnos, de tomar nuestra cruz y seguirte a pesar de las circunstancias. Te ruego por esta congregación, te ruego por tu iglesia, Señor. Aún te ruego por los jóvenes que se han de bautizar próximamente, Señor. Que tu palabra sea genuina en sus corazones, que el llamamiento sea genuino en sus corazones, Señor. Que no será solamente un acto de imitación, sino que realmente, Padre, tú estés tocando sus corazones, que su vida sea cambiada, que su carácter, su personalidad sea convertida a ti, Señor. Padre, permite que ellos puedan experimentar ese cambio de vida, porque tú has morado ahora en sus corazones, Señor. Te ruego por ellos, Señor, aún por mis hermanos y cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Examina nuestros corazones y revela, Señor, nuestras concupiscencias, nuestra maldad, para poder entregarla a ti, para poder corregirla, para poder resistir en tu bendito nombre, Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias por el poder que nos das a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos has hecho tus hijos, Señor, para poder vencer. Y en el nombre de Jesús damos gracias, Dios. Amén y amén. Señor les bendice, hermanos.